Pues bienvenidos a Oraciones Apostólicas, nuestra sesión número 3, ya en esta serie, qué rápido. Y bueno, la misma recomendación que te hago cada semana, si te has perdido alguna sesión, te invitaría que pudieses ir al canal de videos y ahí tomar la sesión para que puedas tener todo, ¿verdad?, de una manera sistemática. Entonces entramos a la tercera sesión y he titulado de la siguiente manera. La semana pasada se tituló Oraciones por Corinto. Seguimos de manera en orden canónico y vamos ahora a entrar a la siguiente. Sesión número 3, Oraciones por Éfeso. Oraciones por Éfeso. Y bueno, también, al igual que Corinto, vamos a hacer una breve descripción de lo que considero muy importante para que tengamos en cuenta por qué Pablo escribió esta carta, ¿verdad? Y bueno, te platico rápido. El año pasado, específicamente el último trimestre, tú sabes, en el Instituto Bíblico, tenemos cursos que obviamente están enfocados en algo que tal vez difícilmente, no quiero decir que sea imposible, pero son cursos con un enfoque obviamente más exhaustivo hacia orientar una cuestión académica, ¿verdad?, en la vida de cada creyente. Y por tal motivo, ¿verdad?, son cursos que pues no es que no se oferten o que sea un poquito, digamos, un nivel más, no estoy tratando de decir que sea malo, ¿verdad?, recibir las enseñanzas en la iglesia local. A lo que voy es que difícilmente vamos a tener una oportunidad, esa es la palabra, la estaba buscando, la oportunidad de llevar cursos de esa manera sistemáticos, que son propios del Instituto Bíblico. Te platico rápido. El último trimestre me tocó impartir tanto en sabatino como en vespertino dos cursos que tienen que ver totalmente con esta carta. La carta que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia o esta comunidad o a esta ciudad en Éfeso. Y bueno, ahí vemos tanta riqueza. Uno de los cursos es exégesis de Efesios, donde, como te decía, tenemos que tomar verso a verso e ir descubriendo significado. Alguien, yo creo que por aquí, creo que está, aquí tengo un alumno que tomó ese curso. Y el otro curso que impartimos en vespertino fue los 5 ministerios, que también aquí, ¿cuántos hay de los 5 ministerios? ¿No? También es un curso tomado del capítulo 4 de esta grandiosa carta. Entonces, todo es así como un rompecabezas que vamos armando pieza a pieza. Y bueno, lo que quiero comentar es esto, la introducción hacia la ciudad. Y eso es lo que te va a ayudar un poquito también a comprender por qué Pablo oró lo que oró. Y bueno, hablar de Éfeso es increíble porque Éfeso era también, al igual que Corinto, ¿recuerdas la semana pasada? Una ciudad principal para el Imperio Romano. Y en Éfeso estaba situada los principales atracciones. Era una ciudad turística donde se encontraban los principales centros ceremoniales de las deidades, ¿sí?, de aquel tiempo. Estaba ahorita checando nuevamente mis notas y hay un dato que me pareció muy interesante, quiero dártelo. Una ciudad donde, sí, hay que decirlo, estaba plagada de idolatría. Se calculaba que tenían alrededor en Éfeso templos o centros ceremoniales por lo menos de 52 dioses, ¿te imaginas? 52 deidades, tanto masculinas como femeninas. Estaba el famosísimo, ahí lo tienes, esta imagen trata de mostrar una parte, ¿no? El famosísimo anfiteatro, ahí estaba en Éfeso, donde hubo un alboroto,
Todo esto lo puedes corroborar en Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 20. Así como la semana pasada te dejé tarea, hoy también te dejo tarea. Si tú quieres profundizar un poquito más del relato que sucedió en los eventos en esta ciudad, específicamente Hechos 19 y Hechos 20. Pablo estuvo alrededor de más de 2 años, algunos dicen 2 años y medio, otros dicen incluso 3, más o menos estuvo ahí. Y Pablo posterior va a escribir una carta que va a ser una carta circulante, porque se cree que no solamente fue para esta ciudad en Éfeso, sino también hay un misterio que después en exégesis de Efesios ahí lo hablamos, la famosísimos laodicenses, ¿sí? Y en otro momento hablaremos de ese tema, pero era una carta circular que se cree que fue también llevada a otras iglesias, ¿sí? Ahora, en Éfeso había algo bien interesante que, como te decía, abundaba la idolatría, pero también era una ciudad considerada muy mística, abundaba la hechicería. Si tú vas al relato bíblico de Hechos, te vas a dar cuenta que había exorcistas ambulantes, fíjate. De hecho, había una magnitud de espíritus inmundos tremenda, ¿no? Que incluso Pablo ahí va con los creyentes y les pregunta para que veas qué nivel de madurez tenía esta iglesia, que les habla acerca del Espíritu Santo, y la respuesta es: ni siquiera hemos escuchado del Espíritu Santo. O sea, ¿de qué me hablas? Fíjate. Entonces, por lo tanto, es una carta a diferencia de Primera de Corintios, como lo vimos la semana pasada, que era una principal intención de corregir, en Efesios vamos a encontrar que la principal razón es establecer fundamento, ¿vale? Si quieres, eso anótalo, eso llévatelo. Efesios es una carta que proporciona un fundamento de lo que es el Evangelio. Ahora, en Éfeso, como te decía, vuelvo a repetir, también estaba la famosísima biblioteca, había una gran cantidad de centros ceremoniales, pero había uno en particular, uno que destacaba de entre otros, que era como la atracción número uno para los que llegaran a Éfeso, no podría faltar. Y era que en Éfeso estaba la representación de una deidad femenina ya mitológica, ¿va? Que era representada en diferentes ciudades, una diosa griega llamada Artemisa, que en Éfeso le pusieron el nombre de la famosísima Diana, Diana de los Efesios. Del instituto muestro la imagen, no lo quise traer aquí porque, te lo digo, es una imagen grotesca, porque Diana, hoy en día los vestigios revelan que era pues casi una figura de un monstruo, y te lo voy a decir, es explícita, es clasificación C. ¿Por qué? Porque Diana en su cuerpo tenía una gran cantidad de senos expuestos, o sea, por eso te dije clasificación C, y eso reflejaba, ¿sabes por qué? Porque obviamente, ¿cuántos saben que detrás de esto está obviamente espíritus inmundos, todo lo que atraía ese tipo de cuestiones? Y no por nada, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Ahorita vas a saber por qué. Se creía que alrededor del templo de Diana estaban entre unas 250 prostitutas. ¿Por qué? Porque era un centro ceremonial, pero que promovía la promiscuidad sexual. ¿Te das cuenta? O sea, casi, ¿verdad? No parecida a estos tiempos, ¿verdad? Que la merced ni que nada, ¿verdad? Sí, estamos en sintonía, ¿verdad? Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, entonces, esta ciudad repleta de hechicería, repleta de idolatría, repleta de cuestiones contrarias a lo que es el Evangelio, la gran realidad, Hechos 19, Hechos 20, experimentó un gran avivamiento. Tanto fue así que, bueno, había gente que se dedicaba su principal fuente económica era
hacer tipo de figurillas. Dentro de ellas había, el libro de los Hechos habla de un platero llamado Demetrio. ¿Sí te acuerdas, verdad? Que al experimentar el avivamiento de lo que se estaba pasando en la comunidad, empezaron a perder. Fíjate, yo anhelo que eso suceda. ¿Cuántos no anhelan que algo así empiece a suceder en nuestras ciudades? Que el hecho de que el evangelio está llegando y está llegando a más cantidad de personas, incluso en las cuestiones que son culturales, empiecen en el buen sentido a ser afectadas. Eso estaba pasando en Éfeso. Hay un disturbio porque obviamente dicen, estamos perdiendo ese Pablo que está predicando y ese Pablo que está haciendo, nos está redituando, estamos teniendo pérdidas, ya nos están vendiendo los templecillos de Diana, algo está pasando. Esa es un poquito la referencia de lo que quiero darte para que podamos conocer por qué oró Pablo. ¿Y por qué es necesario que podamos seguir tomando en cuenta las referencias a estas oraciones? ¿Sale? Ahora, Pablo continuó y después Pablo va a enviar esta carta. Estamos hablando que posterior a su estadía, 2 años y medio, 3 años de estar en Éfeso, Pablo va a redactar su carta, esta carta, pero ni más ni menos que desde la prisión. De hecho, se considera esta carta, entre otras cartas, como dentro de las epístolas carcelarias o epístolas de prisión. ¿Por qué? Porque Pablo estaba siendo custodiado principalmente por un soldado romano, un legionario famoso de aquel tiempo. Y escucha, ahí es donde, por eso vas a encontrar la descripción en el capítulo 6, donde Pablo toma de manera alegórica, en representación de lo que estaba viviendo, de lo que estaba siendo custodiado por un soldado, y empieza a describir las partes de la armadura. Fíjate, entonces todo tiene mucho sentido. Es porque eso que Pablo toma consigo cuestiones físicas, pues es de su propio tiempo, y les otorga un principio espiritual. ¿Cuántos saben que realmente Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos lo que hoy tenemos como la carta a los Efesios? ¿Sí? Ahora, rápidamente, como te decía, Efesios representa una base, a diferencia de 1 Corintios, que es una epístola que su principal intención es corregir lo deficiente entre la iglesia. Efesios es una carta que va a presentar fundamento, va a develar, así como lo pongo, el misterio de la iglesia. Y creo que es una epístola muy importante que todo creyente deberíamos de tener en cuenta y prestar atención a todo eso, como todo. Yo siempre digo, y así lo digo de cada libro, ¿no? En este caso toca Efesios, y Efesios es uno de mis 66 libros favoritos. Eso sí, nada más tengo 66, nada más. Bueno. Y quise segmentar en 3 principales verdades de los objetivos que Pablo presentó en esta carta, resumiéndolo de la siguiente manera. El primero, formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. ¿Cuántos saben que ese cuerpo es la iglesia? Y ese cuerpo necesita ser maduro, necesita ejercitarse. Hay una palabra clave que hoy en día, te digo, no es popular, pero es sumamente importante. Y creo que tiene que ver con lo que hoy estamos haciendo, y es ser discipulado. ¿Sabías la trascendencia y lo importante que tiene esa palabra? ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que Cristo nos envió a ser discípulos? ¿Cierto o no? O nos envió a ser otro tipo de... Hoy en día hay una gran cantidad de títulos que podemos llamar a creyentes, simpatizantes, afines, de todo hay. Pero en realidad lo que Dios nos ha enviado es a ser discípulos. Y por eso es tan importante que la iglesia sea discipulada. Miércoles de serie es solamente una parte dentro de lo que es tan importante. Aporta algo valioso, y es que seamos discipulados. Y eso es sumamente en otras áreas que la iglesia
invita a que los creyentes participemos, tiene esas funciones de ir discipulándonos, de ir fomentando en nosotros el acercamiento a lo que es las verdades del Evangelio. Entonces, Efesios es una carta que por eso la tenemos en el instituto, por eso tenemos cursos sistemáticos, porque presenta esas verdades que todo creyente debe de conocer. Ahora, número 2, también Efesios hace, o mejor dicho, es el objetivo que Pablo escribe, es porque mediante la unión de lo que estaba pasando en este tiempo, que recuerda, estaba compuesta la iglesia por creyentes judíos y 2 creyentes gentiles. Y bueno, si tú sabes un poquito del contexto, sabrás que en estos tiempos los gentiles y los judíos simple y sencillamente no se llevaban. Era como el agua y el aceite. O sea, de un lado los judíos radicales, ortodoxos hasta más no poder, ¿verdad?, pretendiendo querer judaizar a los creyentes, y por otro lado los gentiles que pues simpatizaban más con los asuntos de la carne. Y había una división, por no decir, había un pique entre estos grupos. O sea, no se podían ver casi ni en pintura, pero la iglesia estaba conformada por judíos y por gentiles. Y entonces Pablo en esta carta, ¿sabes qué trata? Muchos llaman a Efesios como la epístola de la unidad. O sea, haciendo posible que en Éfeso se pueda dar la unidad en lo que culturalmente costaba muchísimo trabajo, y es que mediante judíos y gentiles puedan ser una familia. Ahí es donde vas a encontrar claramente que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, se acabó la enemistad, se derribó la pared que había, la enemistad que había, ya no somos más ni un lado ni otro bando, somos una familia en Dios. Y ese es uno de los también principales objetivos por lo cual Pablo presenta esta carta. Y número 3 y último, como te lo decía, es equipar, fortalecer, hacer madurar al pueblo de Dios. Todos necesitamos progresar en nuestro caminar hacia la fe, yo te pregunto. Y es muy importante. No podemos quedarnos simple y sencillamente con decir, ya llegué a Cristo, pues ahí me la llevo tranqui, ¿no? Como decimos. En realidad tenemos que progresar y todos tenemos que hacernos continuamente este tipo de preguntas. ¿Cómo cuáles? Yo te quiero preguntar, mientras tú escribes y mientras vas ahí reflexionando, preguntas como esta, hablando del crecimiento espiritual. ¿Cuánto he crecido los últimos 6 meses en mi cristianismo? Vamos a ir más específico. ¿Cuánto he crecido los últimos 3 meses en mi cristianismo? Y si vamos a ser ya más todavía reflexivos, la pregunta puntual sería, ¿cuánto he crecido el último mes? ¿Verdad que no se trata solamente de decir, ya llegué a Cristo? Y por eso Pablo escribe estos principios, estas verdades, porque todo creyente debemos de madurar, de fortalecernos, de caminar hacia lo que Dios nos va mostrando, y sobre eso debemos demostrar evidencia. ¿Cuál será la evidencia? ¿Quién puede decir cuál será la evidencia que nos medirá a todos? ¿Lo que decimos o lo que hacemos? Jesús lo dijo muy en claro. Cada persona se conoce por sus frutos. Y si hoy en día hay frutos, ¿verdad?, que dices, híjole, este frutito está como medio amarguito, ¿no? Como que está medio verdezón. ¿Qué le hace falta? Madurar. Oye, pero lleva 20 años con lo mismo. Desde que lo conozco es así.
o desde que la conozco es así, porque para que vean que no le tiro nada más, o sea, parejito. Ahí, ¿qué hay? Hay un impedimento. Porque si vamos en esa misma comprensión de la analogía, ¿cuántos saben que los árboles tienen diferentes enfermedades? ¿Y qué pasa si no son atendidos esos árboles? Pero si los podas, si les inyectas fertilizante o no sé, yo no soy experto en eso, mi mamá sí, ella sabe bien de eso. ¿Qué pasa? Muchas veces hasta reproducen mucho más fruto. Y eso somos nosotros. Y por eso Pablo dio este abono llamado Efesios, donde necesitamos inyectar esto. ¿Para qué? Para seguir madurando. ¿A poco no es precioso entonces esto? Dicho todo esto, ahora ya que tenemos un panorama un poquito más cercano a lo que necesitamos, vamos a entrar entonces, ahora sí. Dos principales oraciones están en esta carta. Una es inicial, como lo vimos igual en Corinto, también se cumple este principio. Es lo que vamos a orar en esta noche. ¿Cuántos estamos listos para orar? ¿Cuántos están siendo bendecidos con el modelo arpa y copa? A ver, quiero ver tu mano. ¿A poco no es una gran bendición? Y estamos entonces en la primera oración que está en esta porción, Efesios capítulo 1, versículos 5 al 23. ¿Por qué Pablo está orando? Aquí lo tienes en pantalla. Pablo ora porque por el Espíritu, fíjate, Espíritu, mayúscula o minúscula. Mayúscula. Es el Espíritu Santo, sí, claro. Por el Espíritu de revelación y sabiduría. ¿En quién? En la iglesia. Y yo hago la pregunta, parece obvia, pero ¿a poco la iglesia necesita tener revelación y sabiduría? Di conmigo, mucha. Dilo fuerte, mucha. Y a veces, por falta de sabiduría y de revelación, como decimos coloquialmente, metemos la pata. ¿Cierto o no, familia? Si algo debemos de crecer, es en esto. Sabiduría, ¿y qué? Y revelación. Y es lo que Pablo va a orar. Vamos a leerlo. Fíjate cómo les dice, ahí lo tienes. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas sus partes, no he dejado, fíjate, de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones, porque el Pablo está preso y está escribiendo esta carta. Recuerda esos 2 años y medio, tal vez 3, que estuvo con ellos y sabe de las necesidades que tenía. Y dice, los recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Tú crees que Pablo estaba dándoles así como dicen de dientes para afuera? No, claro que lo hacía. Y le pido a Dios, fíjate cómo lo dice, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé, ¿lo podrás leer fuerte conmigo? Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento. Familia, si no tenemos ni sabiduría ni percepción espiritual, lo único que vamos a tener es información, es datos. Y eso no ayuda a madurar a nadie. Pero para que la información que estamos tomando de Dios, de parte de lo que el observar todo lo que es de Dios, necesitamos contar con sabiduría espiritual y percepción. Dice así después, pido que les inunde de luz, ¿qué? El corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo. ¿Quiénes son su rica? Pregunta, ¿a qué pueblo se está refiriendo?
a la iglesia. Fíjate qué hermoso es saber que tú y yo somos el pueblo. ¿Cómo nos ve Dios santo? Nos ve como su gloriosa herencia. Qué increíble. Y dice, pero eso, ¿verdad? Suena bonito, pero ¿cuántos saben que eso necesita caer al corazón? Porque muchos hoy en día todavía no se ven así. Wow. También pido, dice en oración, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y finaliza, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Y esa es la primera oración. ¿Te diste cuenta que son verdades profundas que todos nosotros necesitamos conocer y acercarnos y pedirle constantemente al Señor? Porque si eso sucede, tú y yo vamos a ser una iglesia madura, una iglesia, así volviendo a la analogía del árbol, que dé mucho fruto, que realmente entienda lo que Dios nos ha llamado. ¿Y cuántos saben que eso solamente es posible cuando nosotros tenemos el corazón dispuesto? ¿Verdad que sí? Sí. Corazones cerrados, por más que quiera, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. ¿Cuántos saben que esta congregación ya puntualmente, siempre separo, ¿ah? Cuando hablo de iglesia me refiero a la iglesia universal del Señor Jesucristo, en lo cual nosotros somos parte. Cuando nos referimos a nosotros, me refiero a nosotros como congregación. ¿Cuántos saben que esta congregación necesita que crezcamos en sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo? Y hoy vamos entonces a pedirle que abra los corazones, que abra los corazones todavía de los que están endurecidos, de los que todavía no, como decimos, no agarran la onda, que todavía están resistiendo de alguna otra manera la obra que el Señor quiere hacer en ellos. ¿Lo necesitamos? Sí. Lo necesitamos grandemente. Esa es la primera oración que Pablo hace, pero también en el capítulo 3, ya para cerrar esta carta, porque Efesios está con un esquema bien bonito, bien accesible, como la mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribe. Hay una base doctrinal, una base de todo lo que es la doctrina, y posterior viene la práctica, ¿sí? Ya para ir finalizando esta parte, Pablo vuelve a levantar una segunda oración por la iglesia en Éfeso. Diferente de la anterior, sí, pero de igual de importante. ¿Qué oración hace ahora Pablo? Esta. Ora por el fortalecimiento del hombre interior. Y tú puedes decir, ¿quién es ese? A ver, ¿alguien conoce el hombre interior? ¿Alguien sabe dónde está el hombre interior? ¿Cuántos saben que tú y yo tenemos una naturaleza que por sí sola es una naturaleza de pecado? ¿Y cuántos saben que a veces de vez en cuando nos visita? ¿Y cuántos saben que de vez en cuando nos quiere dominar? ¿Y cuántos saben que de vez en cuando llega a ganar? Y a lo mejor hoy fue ese día. Pero es una batalla constante. Y ese hombre interior que el apóstol Pablo habla es el que debe de estar sometido. El que debe de estar siempre sometido por la obra del Espíritu. Porque todos somos concebidos, como bien dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre. Porque está hablando de la naturaleza. Tenemos un pariente todos tenemos ese pariente. Todos llegamos, vamos a ir rastreando, ¿ah? Y vamos a llegar hasta él. Y dices, mi tatara, 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 abuelo, sí.
lo conozco bien porque nos unifica a todos. Se llama Adán. Y desde que Adán desobedeció, trajo consigo una gran cantidad de cuestiones que hasta el día de hoy, tú y yo, por eso Cristo vino a revertir, por eso Pablo le llama el postrer Adán. Fíjate qué hermoso. A revertir todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa vino a concebir por parte de Adán. Y entonces, por medio de esa obra, que hoy en día todos aquellos que hemos estado y hemos creído y hemos recibido por fe el hecho de que Cristo gobierna nuestros corazones, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo que mora ¿en quién? En nosotros. Y ahí está entonces la realidad. ¿Sí estoy siendo claro? Cada día tú y yo tenemos la oportunidad de darle lugar. En una predicación recientemente lo hablamos así, ¿verdad? Los deseos de la carne o bien la guianza y dirección del Espíritu. Y es lo que Pablo va a hablar, va a orar por eso, para que podamos profundizar y conocer en esa experiencia el amor de Dios que excede todo conocimiento. Vamos a verlo, ¿verdad? Para alistarnos para orar estas dos oraciones. ¿Qué dice Efesios 3, 14 al 21? Cuando empiezo en todo esto, dice, fíjate, caigo de rodillas. ¿Sabías, perdón que te hago un paréntesis, ¿sabías que la postura orgullosa del judío era orar de pie? ¿Te recuerdas la parábola de donde hace la comparación de aquel que oraba y hacía alarde? Y el otro, ¿verdad? Decía, y ahí está claro, dice, porque ellos aman, ¿verdad? Y después Jesús va a dar una enseñanza acerca de la oración, haciendo de cuando oren, no sean como los hipócritas, porque dices, ellos aman estar de pie, orando en la sinagoga. Bueno, pero Pablo está contrastando esto, está diciendo, yo caigo de rodillas, fíjate. Elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder, ¿en dónde? En el ser interior, por medio de su Espíritu. ¿Cuántos anhelamos esto? ¿Sabes? Porque a lo mejor lo que ahorita ya tenemos, ¿verdad? Está ganando ya la carne. Y lo que necesitamos desesperadamente, ¿sabes qué es? Que seamos fortalecidos. Porque, ¿sabes? Cuando estás gobernado en la carne, en otras palabras, estás gobernado por tus emociones. Y por eso la intención de a lo mejor de, ya no quiero nada. Bueno, pero en esta iglesia no pasa eso, ¿eh? Aquí no, ¿verdad? Aquí puro dominado por el Espíritu, ¿verdad? Pero muchas cosas pueden estar, ¿verdad? Yo las digo porque a mí me sucede. Quiere prevalecer. Y yo necesito que sea fortalecido, no la carne, sino todo lo contrario, por su Espíritu. Verso siguiente, entonces Cristo dice, habitará. Solo entonces, dice, Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas. ¿En dónde? En el amor de Dios. Y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, nuevamente, solo entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria, esto me recuerda al domingo pasado. ¿Alguien vio el video? Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros,
Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Qué increíble oración, ¿verdad? Y entonces necesitamos pedirle. Las dos principales oraciones en Efesios se centran en la madurez, se centran en el avance, en la obra, en reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros para poder continuar. De otra manera, vamos a continuar cediendo a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos estamos listos entonces para pedirle al Señor que esto haga el día de hoy en cada uno de nosotros? Te invito a que te pongas en pie, por favor.